también el esclavismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles eran sus características? Dice aquí que el hombre poseía a otro hombre, y esto lo podemos ver en diferentes partes de la historia, cuando existían las monarquías, cuando ustedes me imagino que lo vieron en derecho romano también, que como los romanos decían ellos son esclavos, las mujeres también, las mujeres no son consideradas personas sino cosas. Entonces aquí podemos ver esa característica en el esclavismo, que pues el hombre poseía a otro hombre. Ahorita nosotros podemos decir el hombre posee a otro hombre, pero en aquella época podría decir el hombre posee a una cosa. ¿Por qué? Porque un esclavo era una cosa, era un objeto para ellos. Y nosotros ahorita ya decimos, no, es otro hombre. Lo cual lo hacía esclavo, sometido a las órdenes y castigos. Y bueno, vamos a citar a Aristóteles. Dice que lo cual los consideraba herramientas vivas que no tienen voluntad propia. Bueno, pues de esto podemos ver muchas partes de la historia, algunos ejemplos de cómo el ser humano en algunos momentos de la historia pues ha sido una diferencia entre que puede ser por razón de dinero, decir, pues tú no tienes dinero, eres esclavo. Muchos porque no eres blanco de la piel, también, eres entonces esclavo, eres cosa. Y así nos han hecho la diferencia, o podemos ver donde las mujeres todavía no tienen ni voz ni voto. En algunos lugares del mundo aún tienen las mujeres que estar tapadas porque pues no pueden, no gozan de libertades. Ahorita el hombre, somos todos por igual, el hombre poseemos libertades, pero sobre todo tenemos derechos, y ahora con la reforma del 2011 a la Constitución, esos derechos humanos que los podemos ver en la parte dogmática de la Constitución. Entonces aquí pueden ver cómo la historia, para analizar la parte económica, me lleva a reflejarme en la parte del derecho. Bueno, también decía que se observa una economía regulada. ¿Por qué regulada? Porque entonces aquí, si comparamos la etapa de los nómadas con esta, en aquella no hablaba de desigualdad, decía que todos trabajaban en grupo, pero aquí no, aquí habla de que un hombre posee a otro hombre, entonces ven la diferencia. Y era regulada, o sea, esa economía, porque entonces los hombres que poseían a otros hombres eran los que tenían en sus manos la economía, el análisis de la misma, en cambio los otros no. Y bueno, estamos hablando de esclavos a grandes rasgos, pero también muchas de las veces, pues desde que nacías, ya nacías para ser esclavo, no tenías ya la libertad. También dice que el hombre era instrumento al cual debía dedicar varias horas de su vida sin descanso y por comida. Y podemos ver incluso que este tipo de esclavismo no necesariamente aquel donde estaban atrás pegándote sobre la espalda para que trabajaras, sino también lo podemos ver si analizamos en el periodo antes de la revolución, es decir, en el gobierno de Porfirio Díaz, podemos ver este tipo de ejemplos en los cuales los individuos pues trabajaban en las tiendas de raya. ¿Qué quería decir esto? Bueno, pues que ellos tenían que trabajar largas jornadas y que solamente podían ir a comprar en determinadas tiendas, y siempre sus necesidades eran más elevadas a los ingresos que tenían y siempre quedaban a deber en esas tiendas de raya, pero dichas deudas eran heredadas. Entonces ahí podemos ver la parte de la economía analizando el esclavismo, hasta qué año aquí en México que lo vivimos. Si se dan cuenta, son un buen margen de años, mas sin embargo lo podemos visualizar que aún persiste, y ahorita lo podemos ver que no todos tenemos el mismo nivel de vida, no tenemos las mismas oportunidades, podemos tener las mismas capacidades, pero no las mismas oportunidades.
Entonces podría ser un tipo de esclavismo del siglo XXI, aunque lo podemos hacer diferente porque no están atrás con un látigo pegándonos, ¿verdad? Bueno, se conformó el derecho de propiedad y la división de trabajo donde el hombre era la mano. O sea, entonces, si se dan cuenta, aquí el hombre poseía a otros individuos, no había el trabajo en equipo porque esos que se sentían dueños de los otros hombres no estaban también trabajando las largas horas que sometían a sus esclavos. Bueno, de ahí viene el feudalismo. ¿Cuál es la característica del feudalismo? En el feudalismo tenemos un orden cerrado y localista en la actividad comercial, así como de la extensa propiedad territorial. Bueno, en esta época del feudalismo tenían que contribuir para el señor feudal y ya lo que quedara pues era para tu familia. Es por eso que se tiene en algunas tradiciones el tener varios hijos. ¿Por qué? Porque como tenían que pagarle al señor feudo determinada cantidad de productos de producción, pues entonces el tener varios hijos tenías mano de obra, entonces podías cumplir con el señor feudal y también con tus necesidades básicas. También dice que se tiene una actividad económica cerrada, la cual significa que era limitada. Y dice que el hombre dejó de ser esclavo y pasó a ser siervo. ¿Notan la diferencia de uno a otro? El de esclavo es que te lastimaban en caso de que no cumplieras, y acá pues tenías que cumplir también con tus obligaciones, más sin embargo no estabas viviendo dentro de la casa de tu dueño en aquella época del esclavismo, sino aquí podías tener tu propia casa, pero sin descartar o sin olvidar tus obligaciones con el señor feudal. Y se tiene un concepto denominado la corbia, que era el trabajo gratuito que tenían que hacer en las tierras del señor feudal. El trabajo era obligatorio y el pago del tributo, que consistía en entregar una parte de la cosecha al señor feudal. Es decir, pues si yo cultivé 10 toneladas de maíz, pues para el señor feudal van a ser 9, porque esa es la cuota que él me pidió y pues yo solamente voy a poder gozar de una. Bueno, entonces ya vimos la época de los nómadas, la época de esclavos y la época del feudalismo. Ahora pasamos al capitalismo. ¿Qué quiere decir esto del capitalismo? Y que todos estamos sumergidos en el capitalismo y que nadie puede vivir alejado del capitalismo. Dice que aparece el mercado, el cual significa la economía de mercado, así como la aparición de las empresas, la manufactura. Bueno, aquí aparece el mercado, es decir, el intercambio de productos. El intercambio, a lo mejor tú me das un producto y yo te doy dinero. El hombre es revolucionario, ya que es la economía, el cambio de mercancías, una clase asalariada. ¿Qué quiere decir esto? Pues ahora el hombre ya no trabaja para su dueño, porque ya no es esclavo. El hombre ya no tiene que trabajar para el señor feudal, pero ahora el hombre tiene que trabajar para obtener un ingreso, es decir, un salario. Entonces, ¿observan la diferencia? Dice que el hombre trabaja por un salario, lo cual hace que éste se especialice. Comienza la exportación, ya que al iniciar el descubrimiento marítimo hace que los productos se vendan en otros lugares, obteniendo ganancia y expansión de los mercados. Por eso les mencionaba que nosotros estamos dentro del capitalismo, porque todos trabajamos. ¿Por qué? No trabajamos porque amemos el trabajo y por gusto, sino trabajamos por una necesidad. ¿Y por qué por una necesidad? Porque como veíamos en clases pasadas, tenemos una necesidad, pero para poder cubrir esa necesidad, pues es necesario que yo pague. Entonces, ¿cómo voy a obtener un ingreso? Pues a través de un trabajo, y el trabajo es un salario. Entonces,
ahí es donde tenemos, si la economía es buena en un país, es porque es un país que exporta productos. La economía puede ser mala cuando seamos un país dependiente de otro, es decir, que para que sobreviva todos los nacionales de ese país, pues tendrán que consumir productos para satisfacer sus necesidades que son propios o de origen de otros países. Entonces, que somos un país dependiente. ¿Por qué? Porque importamos producto. Bueno, también tenemos a estos grandes hombres que aportaron a la economía sus análisis, sus estudios, sus teorías, sus conocimientos. Y tenemos a Keynes. Keynes nos habla de su teoría, la teoría también denominada teoría de Keynes, que dice que han influenciado fuertemente todas las economías de mercado. Y entre ellos habla de la teoría general del empleo, aumento de la demanda efectiva. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que denomina demanda efectiva a lo que los empresarios esperan recibir en el punto de intercepción de demanda global, así como también alude que la intervención del gobierno en la economía puede estabilizar la economía, aumentando los niveles de empleo y producción, principalmente mediante el aumento del gasto público en los periodos de desempleo. ¿Qué quiere decir Keynes? Que el gobierno no puede vivir alejado de la economía, es decir, pues la economía que fluya, que se comporte como desee y yo gobierno me dedico a gobernar. No. Aquí habla que el gobierno tiene un factor muy importante, que es el gasto público, y que a través de él puede influenciar a la economía. Entonces dice, no hay desempleo, ¿cómo vamos a activar el empleo? Bueno, pues gobierno emplea presupuesto, gasto público para reactivar la economía dando trabajo. Al tener trabajo, los individuos, mencionamos, tienen que un salario. Al tener un salario satisfacen necesidades, y para satisfacer necesidades es necesario que pues las fábricas, las industrias, todo aquello que se necesita para producir los productos o los bienes que necesitamos para la sobrevivencia. La teoría de la demanda efectiva dice que el empleo total depende de la demanda total. O sea que entre más demanda haya, más empleo debe de haber, y van como de forma paralela. Y el paro es el resultado de una falta de demanda total. Bueno, el paro no quiere decir aquí que se vayan a manifestar para no trabajar, sino aquí el paro podemos hablar de desempleo. Al haber desempleo, ¿qué quiere decir entonces? Que no hay una demanda total, es decir, que no se está produciendo. Entonces, por eso cuando veíamos en la clase número 1 la situación del empleo, de la población económicamente activa, es ahí donde el gobierno, de acuerdo a Keynes, sí tiene la obligación entonces de bajar esos índices de desempleo, y que lo puede hacer a través del gasto público. Bueno, también tenemos a Friedman, que es el defensor del capitalismo y la libertad económica, así como de la corriente monetarista. Él es de la filosofía de laissez-faire, que está en francés, pero en español es como dejar hacer. Señalaba que la política monetaria es crucial para la actividad económica en general. Y dice que la oferta de dinero es el único factor determinante del nivel de gasto y de la actividad económica. Bueno, dejar hacer, ¿qué quiere decir aquí? Que dejes a la economía fluir y que ella solita entonces en algún momento se va a estabilizar, y que dejes a los mercados trabajar. Por eso dice que es la teoría del laissez-faire, dejar hacer. A diferencia de Keynes, que nos decía que el gobierno sí debe de meter las manos, aquí dice, deja la economía fluir y trabajar sola. También tenemos a von Hayek, que dice, la teoría política neoliberal, y que es considerado como el padre del neoliberalismo,
Dice, así como se refería al capital, el dinero y el ciclo económico, Hayek utilizó como punto de partida para su propia interpretación del ciclo económico y elaboró la teoría austríaca del ciclo económico. Bueno, el ciclo económico, hablábamos que es aquel donde podemos ver de forma en un esquema cuando hay auge. Si estamos en auge, ¿qué quiere decir? Que pues nuestra economía está muy buena. Que podemos ir en qué, cuando estamos en recesiones, que de plano la economía está ahí mal, en recesión, que está en receso y que pues por lo tanto no está fluyendo. Podemos ver de auge a recesión cuando hay un declive. En ese trayecto entonces se le llama que hay ¿qué? Pues que hay una crisis económica. Entonces, de acuerdo a estas teorías, pues es vital que los economistas, los bancos centrales de cada país estén visualizando cómo se comporta ese ciclo económico. También es muy importante dentro de él analizar cómo se va comportando, cómo va fluctuando el Producto Interno Bruto. Que ya hablábamos en la primera clase que no por tener un Producto Interno Bruto, un porcentaje elevado, quiere decir que ya entonces todos tenemos dinero, no, porque a pesar de que muchos países tienen un Producto Interno Bruto elevado, la calidad de vida o el per cápita está en índices donde hay desempleo, donde la gente no es feliz, etc. Entonces aquí es necesario que pues analizar el ciclo económico. Cuando la economía vemos que está muy acelerada, ¿qué tenemos que hacer? Pues políticas públicas monetarias. ¿Para qué? Para que sí crezca la economía, pero que no vaya acelerada. ¿Por qué? Porque va a pasar, un ejemplo literal podría ser un vehículo. Cuando ustedes conducen un vehículo y van acelerando, tienen que tener precaución, porque ¿qué va a pasar? En caso de que ustedes no disminuyan la velocidad, en algún momento pueden encontrarse una curva o pueden encontrarse a otro vehículo y entonces pueden llegar a chocar. ¿Por qué? Porque van tan acelerados que no pueden frenar de golpe. Bueno, entonces por eso es necesario que si vemos que la economía está muy acelerada, hay que irla disminuyendo. Pero también si vemos en el otro extremo que estamos en recesión y que la economía está estancada, y es como otra vez el ejemplo del vehículo, si vamos a 10 kilómetros por hora, pues nunca vamos a llegar a nuestro destino, nos vamos a tardar muchísimo tiempo. Pues así también en la economía, no podemos estar en una recesión. Entonces, ¿qué pasa? Pues tendrá que aumentar, entonces en unas a lo mejor va a tener que aumentar las tasas de interés. ¿Para qué? Para que la economía la vamos a frenar. ¿Por qué? Porque entonces al aumentar las tasas de interés, pues yo no voy a gastar tanto dinero. ¿Por qué? Porque ya voy a pagar muchas tasas de interés, y voy a disminuir mi gasto público y a lo mejor voy a aumentar mis impuestos como país. Entonces al aumentar impuestos, pues dejo de consumir. Pero ¿qué pasa cuando hay un gasto público desorbitante? Pues todos entonces gastamos aquí, etcétera, y todos bien. Tampoco puede ser así. Entonces ahí se tienen que estar controlando a través de la política fiscal y a través de la política monetaria a la economía. Esas pueden ser las herramientas que un gobierno tiene dado de los economistas para poder llevar a cabo una buena economía. Entonces, pero tampoco puede existir un gobierno de que se la pase diciendo no hay dinero, no hay presupuesto, no hay gasto público. No, sí hay gasto público porque cada uno de nosotros pagamos impuestos, pero esos ingresos deben de ser bien planeados, deben de ser impuestos que entonces se lleven a cabo políticas públicas que logren ser la panacea a los problemas que se están presentando en la sociedad. Hablamos de un desempleo, que el desempleo tampoco puede existir si hacemos uso de las otras teorías. Entonces yo como país, como gobierno,
tengo que proporcionar gasto público a través de las políticas públicas para activar la economía. Bueno, entonces esta fue nuestra sesión número 3. En resumen, ¿qué observamos en esta sesión? Bueno, pues vimos más que nada la economía, cómo se fue dando desde la época nómada, la época de los esclavos, la época del señor feudal, hasta llegar al capitalismo, y que estamos todos sumergidos dentro de él. Después vimos a 3 economistas, en los cuales vimos a Keynes, a von Hayek, en los cuales, bueno, pues cada uno va dando lo que se refiere a cómo llevar a cabo la economía. También vimos a Friedman, y bueno, todos ellos contribuyen a través de teorías que los países pueden aplicar o nos permiten a nosotros entender cómo se desarrolla, cómo se manifiesta la economía desde la parte gubernamental hasta la parte individual. Bueno, pues más que nada les agradezco su atención y nos veremos en la próxima sesión. Gracias.